Crecí en un barrio suburbano modesto donde todas las casas parecían iguales, aunque cada una albergaba sus propias historias. La nuestra no era la excepción. Nuestra casa familiar era de un solo nivel, estilo rancho, con contraventanas verdes descoloridas y un porche delantero que crujía con cada paso. No era gran cosa a la vista, pero era mía, o al menos se suponía que lo fuera. Heredé la casa de mi abuelo, un hombre que siempre había sido mi héroe. El abuelo llevó una vida tranquila y humilde. Era carpintero jubilado, y construyó esta casa con sus propias manos, llenándola de calidez y recuerdos. Cuando falleció hace 3 años, me dejó la casa en su testamento, un gesto que significó el mundo para mí. Pasé incontables fines de semana aquí en mi infancia, ayudándolo a plantar flores en el jardín o robando sorbos de su té helado, excesivamente dulce. Mi hermana, Rachel, era otra historia. Crecimos bajo el mismo techo, pero ahí terminaban las similitudes. Rachel era 3 años mayor y tenía el don de caer siempre de pie. Mientras yo trabajaba en 2 empleos para llegar a fin de mes, ella pasaba de un trabajo corporativo bien pagado a otro, siempre presumiendo sus gustos caros. Tenía la habilidad de hacer que todo girara en torno a ella, un talento que me había irritado desde que tengo memoria. Cuando se leyó el testamento del abuelo, Rachel se puso furiosa. ¿Por qué te lo dejaría a ti?, espetó, haciendo sonar sus uñas perfectamente manicuras sobre la mesa. Quiero decir, apenas puedes costear la reparación de un grifo que gotea, mucho menos mantener una casa. Tragué mi orgullo e intenté explicarle que el abuelo y yo habíamos sido muy unidos, que él sabía que yo valoraría la casa tanto como él. Pero a ella no le importó. Para Rachel, aquello era solo otra oportunidad de recordarme mis defectos. Durante los primeros años después de que me mudé, todo estuvo relativamente tranquilo. Rachel venía de vez en cuando, sus tacones de diseñador resonando sobre el piso de madera mientras inspeccionaba el lugar como si fuera una compradora potencial. Deberías repintar, decía, frunciéndole el ceño a la sala de estar. O por lo menos quitar ese papel tapiz horrible de la cocina. Yo había aprendido a ignorarla, concentrándome en hacer de la casa un lugar propio. No era perfecta, pero era mía. Esa frágil paz se hizo añicos el día que Rachel apareció sin previo aviso, con el rostro iluminado por una mezcla de triunfo y altivez. Apretaba entre las manos un montón de papeles, que soltó sobre la mesa de la cocina con todo el dramatismo del mundo. «Vas a tener que empezar a empacar», anunció con voz cargada de una falsa compasión. «El abuelo dejó esta casa a mi nombre». Parpadeé, atónita. «¿De qué estás hablando? El testamento quedó resuelto hace años». Rachel esbozó una sonrisa maliciosa y señaló la hoja superior del fajo de papeles. «Esta es la versión actualizada. El abuelo debió de pensárselo mejor, pobrecito. Seguramente se dio cuenta de que no estás hecha para ser propietaria». Miré los papeles, sintiendo un nudo en el estómago. El documento parecía lo bastante oficial, con firmas y sello notarial. Pero había algo que no cuadraba. El abuelo siempre había sido muy meticuloso y guardaba copias de los documentos importantes bajo llave. Revisé todo después de su muerte y nunca vi mención alguna de un testamento actualizado. «Esto no tiene sentido», dije, con la voz temblorosa. «¿Por qué habría cambiado su testamento y no me lo contó?». Rachel se encogió de hombros con fingida inocencia. «¿Quién sabe? Tal vez no quería herir tus sentimientos. Pero el caso es que, ahora, la casa es mía. Tienes, ¿qué?, 1 semana para mudarte. 2, si me siento generosa». Sus palabras me golpearon como un mazo. Mi hogar, el único lugar que realmente había sentido como mío, me lo estaban arrebatando. Y lo peor era que Rachel disfrutaba con mi sufrimiento. Se marchó contoneándose, con su bolso de diseñador colgado al brazo como un trofeo, mientras yo me quedaba inmóvil frente a la mesa, mirando ese supuesto testamento actualizado. La duda se mezcló con la rabia y la traición. El abuelo siempre había sido justo. No haría algo así sin avisarme. Pero la seguridad de Rachel no solo era cruel, era sospechosa. Algo no encajaba y no pensaba dejar que se adueñara de mi casa sin pelear. La sonrisa altanera de Rachel me persiguió durante días tras su visita. No podía comer ni dormir, y cada vez que cerraba los ojos veía esa mirada triunfante. No solo reclamaba mi casa, se comportaba como si yo hubiera colgado sus cortinas de marca y cambiado la cerradura. Por primera vez en mi vida, dejé de preocuparme por evitar el conflicto. Esta era mi casa, el lugar donde el abuelo me enseñó a clavar los clavos derechos y me dejaba ayudar con sus trabajos de carpintería. La casa guardaba recuerdos y amor que no estaba lista para perder, y menos en manos de alguien tan insensible como Rachel. Pasé horas revisando los archivos viejos del abuelo, buscando todo lo relacionado con el testamento. Tenía el original, notariado y registrado, además de sus notas escritas a mano sobre lo que deseaba dejar a cada miembro de la familia. En ninguna parte se mencionaba un testamento nuevo.
Pero el documento de Rachel lucía profesional, completo con firmas y sellos oficiales. Si era falso, estaba muy bien hecho. El paso siguiente fue llamar a mi abogado, el señor Jamieson, quien había manejado la sucesión del abuelo. Era un hombre de unos 60 años, directo y con una mente muy aguda. Al contarle la historia de Rachel, no se anduvo con rodeos. Suena muy sospechoso, dijo. Si hubiera existido un Nuevo Testamento, me habrían notificado. Tráeme todo lo que tengas. La reunión fue tensa. El señor Jamieson revisó cuidadosamente los papeles que llevé, frunciendo el ceño cada vez más con cada página. Cuando le entregué la copia del testamento actualizado de Rachel, la examinó detenidamente, pasando los dedos sobre las firmas y el sello notarial. Esto es interesante, murmuró. El sello notarial es de una firma que conozco, pero hay algo que no me cuadra. Dame unos días para investigarlo. Salí de su oficina sintiendo un atisbo de esperanza. Si alguien podía desenmarañar esto, era él. Sin embargo, el optimismo no duró mucho. Rachel no cedía. Me bombardeaba con llamadas y mensajes, cada vez más condescendientes. Solo lo estás alargando para ser difícil, dijo en una llamada especialmente tensa. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor para todos. ¿Realidad? Repliqué. Rachel, esta casa es mía. El abuelo me la dejó. Tu documento no cambia nada. Su risa era tan hiriente como de costumbre. Ay, qué lindo, pero vives en un mundo de fantasía. El tribunal se pondrá de mi parte, así que más vale que vayas empacando. Colgué el teléfono, temblando de coraje. La seguridad de Rachel era exasperante, pero también avivaba mi determinación. Si creía que podía intimidarme para que me rindiera, estaba muy equivocada. Una semana después, el señor Jamieson me llamó para darme novedades. Su tono era mesurado, pero noté un matiz de urgencia. Hiciste bien en sospechar. El notario que supuestamente selló este documento dejó la firma 2 años antes de la fecha en el testamento. No prueba nada de forma concluyente, pero sí despierta muchas dudas. Mi corazón dio un vuelco. Entonces, ¿podría ser una falsificación? Es muy probable, respondió, pero necesitamos más pruebas para demostrarlo. Recomiendo solicitar una orden judicial para impedir que ella tome más medidas. Una vez en el tribunal, podremos citar los registros notariales e investigar más a fondo. La idea de ir a juicio me revolvía el estómago, pero la alternativa, perder mi casa, era impensable. Con la ayuda del señor Jamieson, presenté los papeles necesarios. No tardó mucho en llegar la notificación de que Rachel también había contratado un abogado, intensificando la batalla aún más. Cada paso del proceso fue agotador. Papeleos interminables, noches sin dormir preocupándome por la siguiente movida de Rachel. Pero el punto de inflexión llegó cuando el señor Jamieson descubrió algo incriminatorio. Uno de los testigos nombrados en el testamento de Rachel no existía. Era un nombre falso, escrito en el documento para darle apariencia de legitimidad. Cuando me dio la noticia, sentí una mezcla de alivio y furia. Rachel no solo trataba de robar mi casa, sino que había construido su caso sobre un entramado de mentiras. Finalmente tenía la prueba para desmontarlo todo. La confianza de Rachel no flaqueó, ni siquiera cuando empecé a señalar las contradicciones en su historia. Se comportaba como si la casa ya le perteneciera, paseándose con una actitud de superioridad que me sacaba de quicio. Ni me di cuenta de que tuvo la desfachatez de cambiar las cerraduras un día que salí de compras. Al volver, mi propia llave no encajaba en la cerradura. La llamé, furiosa, y ella contestó con un tono meloso. Ay, actualicé las cerraduras por seguridad. No podemos permitir que alguien se meta a robar, ¿verdad? Es mi casa, Rachel, grité mientras caminaba de un lado a otro en el porche. No puedes cambiar las cerraduras. Ella suspiró con dramatismo, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Legalmente, ahora es mi casa. Solo te estás haciendo daño a ti misma. Quizá, si eres amable, te dejaré una semana para sacar tus cosas. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría, con la cara ardiendo de ira. Era como una pesadilla, pero no pensaba permitirle salirse con la suya. Al día siguiente, entré como un torbellino en la oficina del señor Jamieson y le conté lo de las cerraduras. Se comporta como si ya hubiera ganado, protesté. Ni siquiera puedo entrar a mi propia casa. El señor Jamieson se mantuvo sereno, acomodándose las gafas mientras revisaba sus notas. La orden judicial está en vigor. Eso significa que no puede hacer cambios en la propiedad sin violar el mandato del tribunal. Si está alterando la casa, podremos usarlo en su contra. Su compostura me calmó, pero no hizo que la pelea fuera más fácil. En las semanas siguientes, la batalla legal se intensificó. El abogado de Rachel, un tipo arrogante llamado el señor Cummings, adoptó la misma actitud altanera de ella. En las reuniones preliminares, se recostaba en la silla con una sonrisa mientras rebatía cada punto que planteaba el señor Jamieson.
Por supuesto, Rachel aprovechaba cualquier ocasión para darse aires. ¿Saben?, dijo en una de esas reuniones, golpeando la mesa con su bolígrafo, no quería llegar a esto. Pero si van a manchar el nombre del abuelo, supongo que no me dejan opción. Su audacia me dejaba sin palabras. ¿Nos acusaba de ensuciar la memoria del abuelo, cuando era ella la que falsificaba documentos? Mientras tanto, el señor Jameson y yo trabajábamos sin descanso para reforzar nuestro caso. Localizamos al notario que supuestamente había estampado el documento de Rachel, y su testimonio fue contundente. Yo no notaricé esto, afirmó con firmeza cuando le mostramos la copia del testamento. Dejé esa firma hace años. Quien haya usado mi nombre en esto falsificó documentos oficiales. Era una prueba crítica, pero Rachel y el señor Cummings la descartaron como irrelevante. Su estrategia parecía ser prolongar el caso, confiando en que me quedara sin dinero o paciencia antes de que saliera a la luz la verdad. La situación llegó al límite cuando Rachel empezó a involucrar al resto de la familia. Sabía muy bien cómo lograr que sintieran lástima por ella, pintándome como la hermana avariciosa que se negaba a respetar las verdaderas intenciones del abuelo. Incluso arrinconó a nuestra tía Carol en una reunión familiar, hablándolo bastante alto para que todos oyeran. No puedo creer lo que está haciendo, se quejaba Rachel, secándose unas lágrimas fingidas con un pañuelo. El abuelo quería que yo tuviera la casa. Me lo dijo muchas veces antes de morir, pero ahora ella quiere robármela. La tía Carol, que siempre había sospechado de las manipulaciones de Rachel, parecía dudosa. Bueno, si el abuelo de verdad actualizó su testamento. Claro que lo hizo, exclamó Rachel, interrumpiéndola. Jamás mentiría sobre algo así. Yo me mantuve callada, apretando los puños mientras Rachel seguía con su actuación de víctima. Al final de la reunión, varios familiares me miraban con recelo, e incluso algunos se negaron a hablarme. Lo que más me dolió fue cuando mi madre me llamó al día siguiente. Cariño, empezó con cautela, no quiero tomar partido, pero Rachel ha estado diciendo cosas. Mamá, ella está mintiendo, la interrumpí, con la voz quebrada. Ese documento es falso, y puedo probarlo. No entiendo por qué no pueden resolver esto sin llegar a los tribunales, suspiró con un tono de decepción. El abuelo no habría querido esto. Sus palabras me hirieron profundamente. Quise gritar que quien estaba ensuciando la memoria del abuelo era Rachel, no yo, pero sentía que era inútil. Mamá siempre había preferido ignorar los conflictos antes que afrontarlos, y Rachel los sabía aprovechar muy bien. A pesar de la creciente presión, no me rendí. El señor Jameson siguió encontrando incongruencias en la historia de Rachel, y yo me esforcé por mantener la calma. No fue sencillo, hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida, abrumada por el peso de la situación. Pero cada lágrima solo avivaba mi determinación. El punto decisivo llegó cuando el señor Jameson citó los registros bancarios del abuelo. Según el testamento actualizado de Rachel, él había pagado los honorarios notariales pocas semanas antes de morir. Pero los registros indicaban lo contrario, no había ningún pago de ese tipo. De hecho, no hubo movimientos extraños en esas fechas. También localizamos a un perito calígrafo que analizó las firmas del documento. Su conclusión fue contundente, esta no es la firma de su abuelo, declaró en su informe. El trazo y la presión no coinciden con otros ejemplos de su letra. Por supuesto, Rachel insistió en desmentirlo. El abuelo estaba viejo, señaló en una de las audiencias, con fingida preocupación. Quizás su letra cambió, al final no gozaba de buena salud, ¿saben? Pero el juez no se veía convencido. Cada nueva prueba minaba la credibilidad de Rachel. Cuando descubrimos que los nombres de los testigos en su testamento también presentaban irregularidades, dejó de sonreír por completo. Aún así, se negó a admitir la derrota. Esto es una cacería de brujas, gritó en una audiencia especialmente tensa. Todos se confabulan contra mí porque no soportan la verdad. Pero las fisuras en su fachada eran cada vez más evidentes, y se notaba que lo sabía. El día de la audiencia final llegó, y mis nervios estaban a flor de piel. Me senté junto al señor Jameson en la mesa de la parte demandante, aferrada al borde de mi silla con los nudillos blancos. Rachel se ubicó al otro lado de la sala, tan arrogante como siempre, luciendo un traje impecable como si asistiera a una reunión de negocios. Su abogado, el señor Cummings, estaba igual de confiado, haciendo repicar su bolígrafo contra la mesa. Confiaba, sin embargo, en la verdad. Esto ya no se trataba solo de la casa, sino de la memoria del abuelo y de los valores que me había inculcado. No permitiría que las mentiras de Rachel empañaran nada de eso. La sesión comenzó con los argumentos de ambas partes. La voz del señor Jameson se mantuvo firme y clara al exponer nuestro caso. Las pruebas demostrarán que este supuesto testamento actualizado es una fabricación, lleno de incongruencias y firmas fraudulentas, afirmó.
Su convicción me dio una chispa de esperanza, a pesar de mi corazón acelerado. El abogado de Rachel intentó darle un giro dramático, pintándola como la nieta ejemplar que solo quería cumplir los últimos deseos del abuelo. Se trata de honrar la voluntad de un hombre, no de discutir detalles nimios, afirmó el señor Cummings. Mi clienta no tiene razón alguna para falsificar tal documento. La idea es absurda. Entonces comenzaron los testimonios. El notario, un hombre de mediana edad con semblante serio, fue el primer testigo. El señor Jamieson no perdió el tiempo. Señor Allen, usted ha revisado este documento. ¿Lo notarizó usted? No, respondió con firmeza, su voz resonando en la sala. Dejé esa firma años antes de la fecha de este supuesto testamento. Usaron mi nombre y mi sello sin mi conocimiento ni consentimiento. Rachel se removió incómoda en su asiento, y su fachada segura mostró la primera grieta. El señor Cummings intentó desacreditar el testimonio, sugiriendo errores de memoria o de archivo, pero el notario se mantuvo inquebrantable. Después, subió al estrado el perito calígrafo. Explicó detalladamente su análisis, mostrando comparaciones entre la firma verificada del abuelo y la del documento. Las diferencias son innegables, señaló, exhibiendo diapositivas en la pantalla de la sala. El ángulo de inclinación y la presión de la escritura no coinciden. Esta firma no es auténtica. Para ese momento, la expresión de Rachel se había endurecido. Susurraba algo con furia al señor Cummings, quien también parecía cada vez más molesto. El golpe final llegó cuando el señor Jamieson presentó los registros bancarios. Señoría, dijo levantando un fajo de papeles, este testamento actualizado indica que el señor Hamilton pagó los honorarios notariales semanas antes de su muerte. Sin embargo, estos registros demuestran que no hubo tal transacción. De hecho, no se hizo ningún retiro de efectivo ni pago inusual durante ese período. La jueza se inclinó hacia adelante para examinar los documentos con detenimiento. La sala se sumió en un silencio cargado de tensión. El abogado de Rachel trató de contraatacar. Es posible que el señor Hamilton pagara en efectivo, lo que no aparecería en los registros. Estas incoherencias no prueban nada de forma concluyente. Pero el señor Jamieson ya estaba preparado. Aunque así fuera, su señoría, la falta de retiros en efectivo en los meses previos a su fallecimiento vuelve muy improbable esta historia. Sumado al sello notarial fraudulento y la firma falsificada, queda claro que este documento es una farsa. La jueza asintió con expresión reflexiva. Señora Hamilton, dijo mirando a Rachel, ¿tiene alguna explicación para estas inconsistencias? Rachel se levantó, pálida pero desafiante. Esto es una campaña de difamación, espetó. Mi abuelo me dijo que quería que yo me quedara con la casa. Tal vez no confiaba en los abogados y cometió errores. Pero eso no significa que yo mienta. Su voz se quebró un poco, y por un instante casi sentí lástima. Pero luego recordé su arrogancia, sus burlas, y cómo había intentado robarme todo lo que apreciaba. Cualquier compasión se esfumó. La jueza la miró fijamente. Señora Hamilton, este tribunal se basa en evidencia, no en especulaciones. Y las pruebas presentadas son contundentes. Finalmente, la jueza emitió su veredicto. La parte demandante ha demostrado de manera convincente que el documento presentado por la demandada es fraudulento. Este tribunal falla a favor de la demandante, y se mantiene el testamento original que nombra a la señora Hart como propietaria legítima de la propiedad. La palabra de la jueza cayó como un bálsamo liberador. Había ganado. Las mentiras de Rachel habían quedado al descubierto. Rachel, sin embargo, no había terminado de dar la nota. Se puso de pie de golpe, con el rostro desencajado de rabia. Esto es ridículo, están todos en mi contra. Apelaré. La jueza la fulminó con la mirada. Señora Hamilton, le sugiero que tome asiento antes de que la acuse de desacato. Ella se quedó helada, con la furia y la vergüenza pintadas en el rostro, y volvió a sentarse. Cuando el martillo resonó anunciando el final de la audiencia, sentí que me quitaban un enorme peso de encima. Mi casa estaba a salvo, y la memoria del abuelo, limpia. Me giré hacia el señor Jamieson, quien me dedicó una sonrisa poco habitual. Felicidades, señora Hart. Hoy se ha hecho justicia. Rachel salió hecha una furia de la sala, sin siquiera mirarme. Su derrota era pública y total, y no pude evitar sentir una pizca de satisfacción. Intentó arrebatarme todo, pero al final, fue ella quien perdió. Al salir del juzgado, me recibió un aire fresco de otoño que se sintió como el primer aliento verdadero en semanas. Por fin me sentía libre de la nube oscura que Rachel había traído a mi vida. El señor Jamieson me estrechó la mano con firmeza, dejando ver una calidez poco habitual. «Te has manejado bien», dijo. «No cualquiera tiene la entereza para llegar hasta el final». Le sonreí, sintiendo un profundo agradecimiento. «No lo habría logrado sin ti. Gracias por todo». Al girarme para irme, vi a algunos familiares reunidos a las afueras del juzgado.
Algunos evitaron mi mirada, avergonzados por haber apoyado a Rachel, pero mi tía Carol se acercó con gesto de arrepentimiento. Te debo una disculpa, comenzó. Rachel nos engañó a todos. Yo debí saberlo. Busqué señales de fingimiento en su rostro, pero no encontré nada. Parecía sincera. Está bien, respondí con suavidad. Rachel sabe cómo manipular. No puedo culparte por querer creerle. Carol asintió, visiblemente aliviada. Si alguna vez necesitas algo, llámame. Te mereces algo mejor de esta familia. Era un pequeño paso hacia la reconciliación, pero lo valoré. No todos estarían dispuestos a reconocer su error. Las consecuencias para Rachel fueron rápidas y demoledoras. Su engaño corrió como la pólvora en la familia, y cualquier buena reputación que tuviera se desmoronó de la noche a la mañana. Incluso me enteré, por comentarios ajenos, de que su empresa se enteró del caso y decidió despedirla discretamente. Era casi poético. Había construido su vida sobre la manipulación y el engaño, y ahora todo se le venía abajo. Una noche, recibí un mensaje de texto suyo. Era corto y amargo. Crees que ganaste, pero te vas a arrepentir algún día. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, decidiendo si contestar. Al final, no lo hice. Las amenazas de Rachel ya no tenían ningún poder sobre mí. Ella estaba fuera de mi vida, y así pensaba mantenerla. Con la sombra de Rachel disipada, por fin pude volver a enfocarme en la casa. Lo primero que hice fue deshacerme de la pintura descascarada en las paredes exteriores, algo que Rachel siempre criticaba. Pasé un fin de semana pintándolas de un tono crema cálido, borrando cualquier rastro de sus comentarios mordaces. Mientras trabajaba, sentía al abuelo más cerca que nunca. Su espíritu parecía habitar cada rincón de la casa, desde la tabla del piso que siempre rechinaba en el pasillo hasta el jardín trasero, donde plantábamos girasoles. Por primera vez en meses, sentí que la casa volvía a ser mía, no solo en lo legal sino también en lo emocional. Una tarde, mientras limpiaba unas cajas en el ático, encontré un viejo álbum de fotos cubierto de polvo. Lo abrí y vi imágenes del abuelo sonriendo a mi lado cuando era niña, los dos llenos de tierra tras una de nuestras muchas sesiones de jardinería. Me reí, con un nudo en la garganta al entender todo lo que había tenido que defender para conservar esa conexión con él. No era solo una casa, era un pedazo de mi corazón, y las mentiras de Rachel jamás podrían arrebatarme eso. En las semanas siguientes, comencé a sentir una paz que no recordaba haber tenido. Vecinos y amigos que conocían el caso se acercaron a felicitarme, llevando pequeños obsequios como pasteles caseros o flores. Fue un recordatorio de que, incluso si la familia te falla, nunca estás completamente sola. También tuve tiempo de reflexionar sobre las lecciones aprendidas. La traición de Rachel fue un trago amargo que me enseñó que no todos en tu vida quieren lo mejor para ti. Pero también me demostró una fuerza interior que desconocía, la capacidad de defenderme incluso cuando todo parecía en mi contra. Una noche, sentada en el porche con una taza de té, contemplé cómo el sol se perdía tras el horizonte, y sentí algo que no experimentaba en mucho tiempo: esperanza. La batalla había terminado y, aunque fue agotadora, salí fortalecida. Mi hogar, mi refugio, seguía siendo mío, y con él, había recuperado no solo el legado del abuelo, sino también mi propio sentido de pertenencia y propósito. Cuando las primeras estrellas asomaron en el cielo, murmuré un agradecimiento silencioso al abuelo, donde quiera que estuviera. Su casa, su amor y su recuerdo me sostuvieron en medio de la tormenta. Ahora tocaba seguir adelante. Un año después del juicio, la casa lucía totalmente diferente. Había reemplazado las contraventanas verdes desvaídas por otras en azul marino, y el jardín florecía con plantas llenas de color que al abuelo le habrían encantado. Cada rincón reflejaba no solo su legado, sino también la vida que yo estaba construyendo. La vida era más tranquila. Empecé a organizar reuniones con amigos, llenando las habitaciones de risas y alegría. Se sentía bien darle al espacio la calidez que antes se había visto amenazada. Rachel, en cambio, quedó en el olvido. Supe que se mudó a otra ciudad, pero no pedí detalles. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Mientras observaba a los niños del vecindario andar en bicicleta una tarde soleada, sentí una gratitud inmensa. La casa no era solo una victoria legal, se había convertido en símbolo de mi perseverancia. Me recordaba cada día que, por fuerte que sea la tormenta, siempre se puede recuperar la paz y la dicha.